Sabes, cuando traigo un mensaje, a veces me toca traerlo con el sombrero de maestro y enseño. A veces me tengo que poner el sombrero de pastor y hay que predicar un poco. Pues hoy el mensaje que traigo para cerrar esta serie del libro de Ageo, me tengo que poner el sombrero como de profeta. Y en el aspecto de que generalmente un profeta de Dios traía un mensaje de parte de Dios para el pueblo, pero generalmente eran mensajes o palabras fuertes, firmes, importantes. Entonces quería aclarar algo importante, que los que somos padres estamos de acuerdo que uno no espera lo mismo o corrige igual a un bebé de 1 año a un hijo de 17 años, ¿de acuerdo? Hay una diferencia, ¿no? Entonces, si tú estás aquí y eres un bebé espiritual porque recientemente has nacido de nuevo, quiero que recibas esta palabra con mucha gracia porque Dios está ayudándote en tu proceso. Y si tú eres una persona que ya llevas tiempo conociendo a Jesús y siguiendo al Señor, quiero que si te confronta un poco la palabra, recíbela como de un padre que te ama. Amén. Vamos a cerrar nuestra serie sobre el libro de Ageo. ¿Alguien tiene su Biblia? ¿Alguien tiene su Biblia? A ver, qué bueno tener sus Biblias. Vamos a estar en Ageo 2. De hecho, si quieres marcar en tu Biblia, si quieres poner un marcador en Hebreos 12 y Mateo 10, lo puedes hacer, aunque lo principal va a ser en Ageo 2. Algunos de ustedes no sabían que existía un libro en la Biblia llamado Ageo. Pastor, ¿dónde queda? ¿Dónde queda ese libro? Entre Sofonías y Zacarías. Y algunos quedan igual porque no saben dónde quedan Sofonías y Zacarías. Es al final del Antiguo Testamento. Ageo se conoce como uno de los profetas menores de la Biblia. Ahora, profeta menor no por edad, no por importancia, sino por el tamaño del libro. El libro de Ageo es un profeta menor. Si tienes tu Biblia, lo más probable es que Ageo es 1 o 2 páginas. Si tienes una Biblia de estudio, quizás 3 o 4 páginas. O sea, es un libro pequeño, pero es un libro que tiene un mensaje muy importante. Y el mensaje es sencillo. Es más, les voy a contar, y algunos que han estado en las últimas semanas, pues saben algo de esto porque lo hemos hablado. Les voy a contar el mensaje de Ageo en 3 frases o 4. Habían personas negligentes con el llamado que Dios les había mandado de trabajar en su templo, en su obra, para poder construir sus propias casas. Entonces Dios los maldijo. La gente decidió, no queremos ser malditos de parte de Dios, por lo tanto empezaron a reconstruir el templo, que es lo que Dios les había mandado hacer. Y cuando lo hicieron, Dios estuvo agradado porque obedecieron y dijo, estoy con ustedes y de ahora en adelante los bendeciré. Si estás tomando apuntes, aquí está la lección que quiero que escribas. La lección del libro de Ageo es esta. Debo poner la agenda de Dios por encima de mi agenda. ¿Okay? ¿Cuál es la lección del libro de Ageo? Poner la agenda de Dios por encima de mi agenda. No debo de poner mi agenda como más importante, ni mi casa, ni mis cosas. Yo debo poner a Dios primero. ¿Qué significa eso? Significa que yo tengo que decirle en oración, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? No, Señor, yo quiero hacer esto, bendíceme. ¿Sí ven la diferencia? Señor, ¿qué quieres que yo haga con mi tiempo? No, esto es lo que quiero hacer con mi tiempo, Señor, bendíceme. Señor, ¿cómo debo administrar mis finanzas? No, Señor, quiero hacerlo de esta manera, bendíceme. Cuando yo pongo la agenda de Dios primero, significa que lo de Él es lo más importante. Entonces yo elijo, Señor, yo quiero ponerte a ti en un lugar de prioridad, porque si te pongo a ti primero, todo lo demás cae en su lugar. Pero cuando lo volteo y lo hago a mi manera, realmente no me va a salir bien. Ahora, si tú eres cristiano, yo sé que muchos aquí lo son, y yo te preguntase a ti, ¿debería la agenda de Dios ir primero que tu agenda? Si eres un buen cristiano, 90% dirían, amén, sí, pastor, de acuerdo. La pregunta es, ¿realmente es Dios primero en tu vida? Es una buena pregunta. Otra pregunta es, ¿cómo luce poner a Dios primero en el sur de la Florida en el 2024? Porque esos ejemplos no son fáciles de encontrar. Ahora, yo también me pregunto como pastor, ¿no? ¿Estamos nosotros realmente viviendo un cristianismo nuevo testamentario, o sea, un cristianismo del Nuevo Testamento, o simplemente estamos aquí engañándonos a nosotros mismos? Sabes que el estándar
de la Biblia, el estándar del Nuevo Testamento, es un estándar mucho más alto de la vida que vemos hoy en nuestra sociedad y nuestra cultura. El Nuevo Testamento nos muestra la vida de Jesús. El libro de los Hechos nos habla de cómo vivieron los primeros cristianos en esos tiempos, de cómo pusieron en la agenda de Dios primero, de cómo esos cristianos en el libro de Hechos hicieron lo que Dios dijo que hicieran, dieron lo que Dios dijo que dieran, pusieron su agenda primero. Pero lo interesante es que mucha gente de hoy, cuando lee el libro de los Hechos y los cristianos primitivos, ¿no?, dicen, wow, pero esa gente eran fanáticos extremos. Es más, yo creo que algunos aquí, aún siendo cristianos, dirían, oye, eso es como somos unos fanáticos extremos. Y fíjate algo, lo que hoy la gente diría son fanáticos extremos cristianos, simplemente en ese tiempo eran cristianos. Simplemente eran discípulos de Jesús. Ahora, les quiero dar una ilustración para explicarles un poco lo que quiero decir. Cuando yo estaba pequeño, es más, creo que tenía 4 años, la primera vez que mis padres me enviaron junto a mis hermanas a pasar las vacaciones de verano en Cartagena, Colombia. A partir de ahí, todos los años, yo me iba a pasar mis vacaciones en Cartagena con mis tíos y mis primos y mi tía Cecilia, la hermana de mi mamá. Y desde 4 años yo recuerdo llegar allá. Ahora mira algo interesante que yo recuerdo. Como yo nací aquí, pues me crié aquí, yo ya a los 4 años yo hablaba ya inglés y hablaba español. Entonces cuando yo llegué allá, para los que no me conocen bien, mi papá se llama Virgilio, yo soy Virgilio, así que también yo soy Virgilito. Decían, ¿Virgilito habla inglés? Entonces los tíos decían, ¿Virgilito habla inglés? Entonces yo les hablaba inglés y wow, Virgilito habla inglés, qué lindo. Todos mis primos y sus amiguitos en el vecindario venían a ver al primo gringo. Es más, creo que tengo un primo que cobraba dinero para que vinieran a ver. Muchachos, es una cosa. Y decían, vengan a conocer a mi primo gringo que habla inglés. Entonces yo llegaba y llegaban todos los amigos de mi primo y decían, oye, ¿tú hablas inglés? Entonces, háblanos, dinos algo. Entonces yo hablaba inglés y cuando yo hablaba inglés todo el mundo decía, uy, habla inglés. Y todo, o sea, hicieron así como que una celebración y yo saqué pecho y decía, yo hablo inglés. Lo interesante es como que en ese tiempo, en esa área, en ese rincón del mundo, ahí en ese momento, allá la gente no hablaba inglés, pero yo hablaba inglés. Entonces yo sobresalía, wow, me sentía yo algo especial, ¿sí o no? Ahora, mirándolo desde la perspectiva grande y mundial, la realidad es que aquí donde estoy yo, todo el mundo habla inglés, ¿no? Aquí en los Estados Unidos, y hay otras partes donde todo el mundo habla inglés. Entonces es interesante que no es realmente que yo era algo especial, es que simplemente dentro de ese grupo yo sobresalía porque todos los demás no hablaban inglés. ¿Alguien me está siguiendo? Ahora, entonces, aquí está el punto. Para nosotros que estamos aquí en el sur de la Florida en el 2024, si tú vas a la iglesia de vez en cuando, das un poquito de dinero a Dios y sirves un poco, hay gente que dirá, oh, tú vas a la iglesia y tú sirves y tú das, uy, my goodness, qué tremenda persona, tú eres una buena persona. ¿Saben por qué? Porque muchos no van a la iglesia, ni le importa a Dios, ni mucho menos dan o sirven en una iglesia. Muchas personas dirán, wow, qué tremendo. Pero la realidad es que como estamos en este rincón del mundo, en el sur de la Florida, donde la gente en general es tan autoenfocada, tan egoísta y tan materialista, que cualquier persona que da un poquito, que sacrifica o sirve un poquito o hace algunas cosas buenas, mucha gente dice, wow, wow, tú diezmas, tú das 10% a la iglesia. Eso es lo que hacían en la antigüedad y tú lo haces hoy. Tú flotas, tú eres un ángel. Wow, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas no lo hacen. Y es interesante cuando leemos el Nuevo Testamento y vemos el estándar de la vida cristiana y vemos cómo ponían en la agenda de Dios primero, me hace reflexionar un poco y mirar mi vida y nuestra sociedad y pensar, aún nuestra iglesia, si soy honesto, y pensar, ¿realmente vivimos nosotros de esa manera? ¿O será que nos sentimos gran cosa porque
Estamos en una sociedad egoísta, autoenfocada, materialista, donde todo el mundo tiene tanto que simplemente aparentamos ser espirituales porque simplemente estamos en un rincón del mundo donde la mayoría de la gente no lo hace. Yo hablo inglés. Creyendo que soy gran cosa, cuando la realidad es que estoy muy por debajo del estándar, de la barra. Por eso es importante que nuestra evaluación y nuestra comparación sea siempre con la palabra de Dios como nuestro estándar y no con las personas a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque te vas a sentir bastante bien de ti mismo cuando te comparas con toda la gente allá afuera. Vivimos en un mundo y en una sociedad que muchas veces está lejos de Dios, materialista y, déjame decirlo en palabras claras, llena de pecado. Vidas llenas de pecado. Cuando Jesús oró por la iglesia, Él dijo: Padre, santifícalos por tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Por qué? Porque la única manera de ser santificados y limpiados por el Señor es por medio de su palabra. También nos dice Pablo en Romanos que no debemos conformarnos a este mundo, sino ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo viene la renovación del entendimiento? Por su palabra, por su palabra. Entonces tengo que ser renovado por un estándar diferente al estándar del mundo. No me comparo a la gente a mi alrededor, me comparo a la palabra de Dios. Entonces yo me hago la pregunta y te la hago a ti, no para que respondas, pero para que lo proceses. ¿Es la palabra de Dios tu estándar? I mean, really, de verdad, ¿es la palabra de Dios tu estándar? O simplemente te sientes gran cosa porque hablas un poquito de inglés. Te sientes gran cosa porque vienes a la iglesia 2.3 domingos al mes. Te sientes bueno porque te sabías la última canción. Aleluya. Muchas veces nos sentimos gran cosa. ¿Por qué? Porque nos comparamos a la gente a nuestro alrededor y vemos que la mayoría de la gente tiene tan poca fe, tan poco sacrificio, tan poco dar, tan poco servir, tan poco compromiso a la pureza, que cuando una persona cristiana dice: ¿sabes qué? Yo me estoy guardando ser virgen hasta que yo llegue al matrimonio, me estoy guardando para mi esposa. Eso, ¡ay! ¿Qué? ¿Vas a hacer qué? Eso es increíble. ¡Ay! Eso no lo hace nadie. Eso es el estándar. Eso no es gran cosa. Ahora, si te comparas con el mundo, donde todo el mundo hace lo que quiere cuando quiere, bueno, sí, es verdad, eso es extraño. Pero gran cosa no es, eso es cristianismo 101. El mensaje de hoy está titulado: Dios te quiere limpio y puro. Dios te quiere limpio y puro. Déjame orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Yo te pido, Señor, ahora mismo, tú conoces todos los corazones aquí. Y te pido por el corazón más duro, necio y terco. Y te pido por el más suavecito y moldeable. Y que en cada uno de nuestros corazones pueda caer buena semilla de tu palabra hoy. Que podamos escucharla, ser sensibles a ella y aplicar sus principios en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Ageo 2, versículo 10. Retomamos Ageo 2, versículo 10. El día 24 del mes noveno del segundo año de Darío, vino palabra del Señor al profeta Ageo. Ahora pausa. Estos son 3 meses después de que empezaron el proyecto de reconstrucción del templo del Señor. La semana pasada, Pastor Juan trajo un tremendo mensaje acerca del desánimo que a veces viene cuando empezamos a hacer la obra del Señor. Viene desánimo y vienen tentaciones de dejar y darnos por vencidos. Eso fue como un mes después de empezar, pero ahorita estamos 3 meses después de empezar el proyecto de reconstrucción, ya casi al final. Versículo 11. Mira esto que es bien interesante. Así dice el Señor de los ejércitos: consulta a los sacerdotes sobre lo que dice la ley. Entonces Ageo planteó lo siguiente: supongamos que alguien lleva carne consagrada, o sea, santa, en la falda de su vestido, y sucede que la falda toca el pan, el guiso, el vino, aceite o cualquier otro alimento. ¿Quedarán también consagrados? No, contestaron los sacerdotes. Ok, pausa.
Esto es una pregunta bastante interesante. No tengo tiempo de entrar en los detalles de lo que eran las leyes ceremoniales de los sacrificios. Yo no sé si tú sabías esto, pero hasta que Jesús llegara, la única forma de recibir perdón para nuestros pecados era con el derramamiento de sangre de sacrificios dignos según las leyes ceremoniales que encontramos en el libro de Levítico y de Números. ¿Okay? Dios era bastante meticuloso en cuanto a cómo le debíamos adorar. Algunos dirán, ay, pero ¿por qué Dios es tan meticuloso? Porque Él es Dios. Y Dios puede ser meticuloso porque Él es Dios. Y esto era muy importante para Él. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que después de Jesús ya nosotros no teníamos que seguir sacrificando animales. Gloria a Dios, porque no saben cómo luciría este lugar, cómo sería este lugar. ¿Por qué? Porque en el templo, imagínense esto, imagínate en el templo cientos o quizás en algunos tiempos miles de animales sacrificados muertos. La sangre saliendo del templo, de la iglesia, hacia el río, quizás por la colina. Imagínense eso. Imagínense el olor. Imagínense lo visual, lo pútrido de todos esos animales muertos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios quería eso? Porque Dios nunca quería que nos olvidáramos de lo pútrido que es nuestro pecado. Es horrible y abominable. Entonces, Él pone en lugar estas leyes ceremoniales de sacrificio. Ahora, Dios le dice a Ageo consulta con los sacerdotes acerca de esto. Y dice, díganme, cuando sacrificas un animal ahí en el altar y luego cocinas la carne, porque eso fue parte de la ley, las instrucciones que tenían. Cuando esa sangre es cocinada, el sacerdote tiene una vestidura que tiene una falda en su vestidura donde puede meter la carne consagrada y santa ahí para llevarla donde la tiene que llevar. Entonces, Dios dice que le pide a Jehová que pregunte y dice, cuando un sacerdote sacrifica un animal, cocina la carne consagrada, la mete en la vestidura consagrada del sacerdote. Si ahora la vestidura del sacerdote toca algo, ahora eso hace que eso algo sea consagrado y santo. Y los sacerdotes dijeron, no, correctamente. No. Escribe este punto. La santidad no se transfiere a otras cosas. Les doy un ejemplo moderno. Si yo me lavo las manos con jabón y agua y tengo las manos limpias y luego toco un plato sucio con salsa de espagueti, ¿se hace ese plato limpio porque yo lo toqué con mis manos limpias? No, absolutamente no. La pureza y la limpieza no se transmite de esa manera. Ahora mira el versículo 13. Supongamos ahora, prosiguió Ageo, que una persona impura por el contacto de un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿también ellas quedarían impuras? Sí, contestaron los sacerdotes. Ok, pausa. Este es casi el opuesto. Se está refiriendo a otra regulación que tenían en esos tiempos la ley ceremonial de Dios. Si alguien tocaba un cuerpo muerto o un cadáver, tanto de persona o de animal, era una de las formas más impuras o las condiciones más impuras según la ley. Tenían que permanecer por 7 días sin tocar a nadie y aislados y hacer el proceso de limpieza ceremonial y espiritual. Ahora, la ley enseñaba que si tú tocabas un cadáver, un cuerpo muerto y luego tocabas otra cosa o persona, ahora esa otra cosa y persona también era impura. ¿Me están siguiendo? Ok. La pregunta entonces es, ¿puede la impureza ser transferida? Y los sacerdotes dijeron, sí. Y básicamente están diciendo que el pecado es como una enfermedad que se puede contagiar. Entonces, mientras que la santidad no se puede transferir fácilmente, la impureza sí. Aquí está la línea. El pecado se transfiere más fácil que la santidad. El pecado se transfiere más fácil que la santidad. ¿Cuál es el punto? Aquí está el punto de Ageo, versículo 14. Entonces, Ageo respondió, así es este pueblo, así es para mí esta nación, afirma el Señor. Así es cualquier obra de sus manos, todo lo que ahí ofrecen es impuro. Ok. El Señor está diciendo aquí, por medio del profeta Ageo,
ustedes son impuros porque no se han arrepentido de sus pecados. Por lo tanto, todo lo que tocan se hace impuro. Por ejemplo, recuerdan que leímos en el capítulo anterior, sembraron semillas de esto y sembraron semillas de esto, pero nunca cosecharon. ¿Por qué? Porque las manos estaban impuras y tocaron la semilla, por lo tanto la semilla estaba impura, por lo tanto no cosecharon nada. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron de sus pecados. Aún las cosas buenas que intentaban hacer, ofrendas al Señor, servir al Señor, no servían para nada porque eran impuros ante Dios. Aquí hay una lección importante. Estos sacerdotes, a pesar de que no se habían arrepentido de sus propios pecados, todavía trataron de traer ofrendas a Dios y Dios dice, esta ofrenda no es de olor grato para mí. ¿Por qué? Porque está impura. ¿Por qué está impura? Porque ustedes la tocaron y ustedes estaban impuros. La lección está aquí. Escúchame. Cuando estás viviendo en pecado, solo hay una cosa que puedes hacer que agrada al Señor. Aquí está. Apartarte del pecado. Apartarte del pecado. Pastor, ¿qué significa eso? Déjame hablárselo claro. Aquí está, mira. Tú no vienes a la iglesia y decir, ¿sabes? Estoy viviendo en pecado, pero voy para la iglesia y eso me va a ayudar a estar limpio. Escúchame. Tú no puedes decir, ¿sabes qué? Voy a seguir viviendo, porque ¿cuántos saben que uno sabe cuando uno está en desobediencia a la palabra? Uno sabe. Uno sabe cuando algo está en contra de la palabra. Ahora, uno no viene a la iglesia y decir, voy a seguir viviendo en desobediencia, pero voy a llevar una buena ofrenda. Y entonces ahí estamos bien, ¿verdad, Señor? Quedo limpio. Uno no puede decir, ¿sabe? Voy a seguir viviendo en mi pecado, que sé que es pecado, pero es que es muy rico y no lo quiero soltar. Quiero seguir viviendo en pecado, pero voy a cantar las 3 alabanzas en voz alta y voy a ir a 2 servicios, español e inglés. Y entonces ahí, Señor, ahí sí vamos a estar bien, ¿verdad? Ahí sí, voy a hablar. Yo hablo inglés. Yo doy una ofrenda. Yo canto al Señor. Quiero seguir en mi pecado, pero voy a orar bien largo, voy a servir con los niños, voy a ayudar a los jóvenes, voy a dar una buena ofrenda y voy a tomarme la comunión 3 veces. Con eso es suficiente. Con eso quedo limpio, ¿no? Dios dice, eso no funciona. Y el problema es que ellos se habían apartado de Dios y estaban impuros porque no se habían arrepentido de sus pecados. Podríamos decirlo de esta manera. Cuando tu corazón no está bien con Dios, todo estará mal. Cuando tu corazón no está bien con Dios, todo estará mal. Hasta que te arrepientes de tu pecado y te apartes de él. Y los confieses ante Dios. ¿Y qué hace el Señor? Te limpia, te perdona y te purifica. Pero no es que voy a cantar 3 canciones, voy a traer mi ofrenda y luego hacer los movimientos de lo que hace un buen cristiano, pero voy a permanecer en mi pecado. Eso no funciona. Tienes que arrepentirte. Tengo que confesarlo al Señor y decirle, Señor, perdóname por esto que hice, por esto que pensé, por esto que miré, por esta mentira, por esta falta de perdón, por esta lujuria. Perdóname, Señor, por esta trampa. Perdóname por esto que he hecho, que es un pecado y va en contra de tu palabra y tus propósitos. Por lo tanto, Señor, me arrepiento, doy la media vuelta y regreso a ti. Dejo el pecado a un lado porque te quiero y te necesito a ti. Límpiame, purifícame y perdóname. A veces no nos damos cuenta que hay cosas que pueden inhibir, que pueden detenernos de realmente ser limpios y puros. No lo tienen que buscar aquí en la pantalla, Mateo 5:23. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, ¿cuántos saben que la ofrenda es parte de tu adoración? Si estás adorando a Dios en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, porque de repente hay conflicto y hay falta de perdón. Dios dice, deja tu ofrenda ahí delante del altar. O sea, me puedes venir a regresar a adorar después, pero me interesa más que lidies con tu corazón. Que lidies con el pecado y que ve primero y reconcíliate con tu hermano luego y vuelve y presenta tu ofrenda.
Aquí hay otra. ¿Cuántos esposos hay aquí? Maridos, esposos, maridos. Epa, yo soy uno de ustedes. Primera de Pedro 3:7, mira lo que dice. De la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, quizás hablando de la parte física en muchos casos, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Ojo, ojo maridos, trátenla como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes. ¿Sí se dieron cuenta de algo? Algo puede estorbar tus oraciones. ¿Y qué es? Que tú estés tratando mal a tu esposa y luego vengas a la iglesia a decir, te adoramos hoy. Aquí está mi ofrenda. ¿Todo bien, verdad, Dios? Y Dios dice, ¿cómo tú vas a tratar a mi hija de esa manera, como si fuera basura? Y vienes ahora a pretender que esto me va a agradar. Yo tengo un consejero de matrimonios que es una gran fuente de sabiduría para mí y me dijo un día, estamos hablando de lidiar con nuestras esposas y cómo manejar cosas y él me dijo, Virgilio, recuerda que cuando tú oras a tu padre, también oras a tu suegro. Y le dije, bueno, explícamelo. Y me dijo, mira, tú nunca irías a tu suegro para quejarse de su hija. Más bien, dice, Dios te va a pedir cuentas a ti de cómo tú estás tratando a su hija. Y eso me dio una lección muy grande a mí, porque es fácil nosotros ir a quejarnos de nuestro cónyuge. Pero cuando yo oro a mi papá, en vez de decirle, mira esta mujer que tú me diste, no. Señor, ayúdame a amar a tu hija. Pero ¿de qué me sirve a mí tratarla mal y después poner acá un show? Y pensar de que aquí 3 canciones, una oración larga y venir 3 veces al mes. Entonces, ya entonces todo está bien, ¿verdad? Manos limpias en el plato de espagueti. No funciona de esa manera. Muchos de nosotros y muchos de ustedes vienen de un sistema tradicional y aún religioso donde puedes vivir como tú quieras durante la semana. Haz, bebe, toca, métete, haz, consume, haz todo lo que quieras. Y después ve acá el domingo, reza esto 5 veces, da 3 vueltas, arrodíllate, prende unas velas, di un par de cosas y ya, todo bien. Yo no sé si algunos de ustedes vienen de ese tipo de tradición. Vive, haz lo que quieras, di lo que quieras, métete donde quieras, toca lo que quieras, haz lo que quieras. Y después ven 10 veces, reza esto, arrodíllate, párate, levántate, haz todo esto por fuera y eso te va a limpiar por dentro. ¿Tú crees que eso funciona así? Y lo mismo puede pasar en una iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque sigo, haz lo que, vive, la vida es una, vívela. Haz lo que quieras. Y después un día viene y dice, ya Señor, ya hice, mira, di una buena ofrenda, oré, aleluya, saludé al pastor, hola pastor. Ya todo bien, ¿verdad? Qué necedad es pensar que unos actos externos superficiales van a limpiar y purificarnos por dentro. De hecho, mi gente, esto es lo que es los carnavales de nuestros países. ¿Cuándo son los carnavales de todos nuestros países latinos? Justo antes de, imagínate, Semana Santa. O sea, antes de celebrar la resurrección de Jesús, vamos a sacar todo. Vamos a hacer todo. Vamos a hacer todo. No, yo sé por qué nos reímos. Vamos a hacer todo eso y después vamos. Ay, sí. Ay, sí, Señor. ¿Qué basura? Eso es pútrido. Pútrido pecado ante Dios. Y algunos estamos tan aferrados a nuestro pecado que Dios dice, no puedo bendecir nada de lo que haces. O tienes cosas que aparentan bendición, pero nunca es suficiente. Porque piensas o pensamos que podemos jugar el jueguito. Me lavo las manos y toco el espagueti, pero sigo bien. Jugar el jueguito pero mira, en comparación a todo lo demás, yo hablo inglés. Yo voy a la iglesia. Yo conozco a esos que son buenos con Dios. Yo me pregunto, wow, en toda la palabra, Dios nos motiva y dice, si estás en pecado, tienes que confesarlo, tienes que apartarte de él y tienes que arrepentirte, tomar una nueva dirección, una nueva mentalidad, que es cuando tu mente es renovada por la palabra
Dios. Corre a la cruz para su perdón, corre al Espíritu Santo para su fortaleza y dile, Señor, ayúdame, ayúdame, te necesito, necesito un toque. Porque todos, cuando seguimos en nuestro pecado, estamos impuros y todo lo que tocamos y todo lo que hacemos, aunque sea una buena cosa por fuera. Versículo 15, Ageo 2:15. Ahora bien, desde hoy en adelante, reflexionen antes de que ustedes pusieran piedra sobre piedra en el templo del Señor. ¿Cómo les iba? Aquí le dice el profeta por medio de Dios. Antes de que realmente empezaron a hacer lo que yo les llamé a hacer, antes de conocerme, antes de aceptarme como Salvador, ¿cómo les iba? Versículo 16. Cuando alguien se acercaba a un montón de grano esperando encontrar 20 medidas, solo había 10. Y si se iba al lagar esperando sacar 50 medidas del contenedor del mosto, solo sacaba 20. Castigué con plaga, castigué con peste, con granizo, toda obra de sus manos. Sin embargo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Reflexionen desde hoy en adelante. Día 24 del mes noveno, día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor. Reflexionen. ¿Queda todavía alguna semilla en el granero? Hasta ahora la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado frutos. Paremos ahí. Dios dice, mira, reflexionen un poquito. Recuerda cómo era tu vida antes de conocerme. Recuerda cómo era tu vida antes de empezar a trabajar en mis propósitos para tu vida. Recuerda, reflexiona un poco en cómo nunca era suficiente, cómo no encontrabas ser saciado o saciada. Recuerda cuando me ignorabas. Recuerda cuando hacías esas cosas que rompían mi corazón como tu Padre Celestial. Recuerda que yo mismo era el que soplaba las cosas para que no estuviera ahí. Pero dice el Señor, pero ahora han estado edificando el templo por 3 meses. Ahora he visto que han tomado pasos correctos y Dios ve que sus corazones realmente fueron tornados a Él. Y por eso dice al final del versículo 19, pero a partir de hoy, dice Dios, yo los bendeciré. Qué tremenda declaración. Dios les dice, quiero recuerdes lo malo que era la vida sin mí y antes de cumplir mis propósitos, ¿verdad? Obviamente nosotros como cristianos no estamos llamados a quedarnos aquí meditando en nuestros pecados porque fuimos perdonados y Jesucristo pagó por nuestros pecados. Pero sí es saludable recordar de dónde nos sacó el Señor. Recordar de dónde estaríamos nosotros sin Jesús hoy en nuestras vidas, los que le conocemos, ¿no? ¿Recuerdas tú la falta de paz antes de conocer a Jesús que tú tenías en tu vida? ¿Recuerdas tú esa constante ansiedad, inseguridad? Ahora, este concepto de que Dios es un Dios que castiga o un Dios fuerte, hay gente que de repente dice, ay, ese es el Dios del Antiguo Testamento, pero no del Nuevo. Pero eso no es correcto porque la Biblia dice en Hebreos que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. La Biblia dice que Él es el mismo Dios. Es más, en el Nuevo Testamento habla de un Dios que por amor a nosotros muchas veces nos corrige. Quiero que vayamos juntos en nuestras Biblias a Hebreos 12. Hebreos 12. Quiero que si tienes tu Biblia, quiero que resalte estos versículos. Yo les aseguro que nadie tiene estos versículos impresos en su nevera o en su vidrio en el baño. Porque estos son unos versículos que pocos predican y pocos les gustan leer. Hebreos 12, versículos 5 al 11. Mira lo que dice. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama. Repetimos, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre?
Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Wow. Este pasaje bíblico deja muy claro que Dios sí a veces nos disciplina y nos corrige, y a veces eso puede ser algo que no nos gusta. Ahora, aclaro, no es que siempre que me encuentre en problemas es que Dios me está corrigiendo. A veces tenemos un enemigo espiritual que ataca, a veces hay problemas en el mundo, pero a veces sí, a veces Dios nos disciplina, pero no es porque no nos ama, es porque precisamente quiere que nuestros corazones se vuelvan a Él. Y es increíble cuando vemos aquí lo de la disciplina, que un verdadero padre que verdaderamente ama a sus hijos, ¿qué hace? Los corrige. Yo les voy a decir una cosa, a mí me hizo bien la chancleta y el cinturón de mi papá de vez en cuando. No en abuso, en corrección. Eso es un extremo, eso es incorrecto. Pero hoy en día estamos en una sociedad que ay, no lo mire al niño. Los niños necesitan una buena disciplina. Y cuando estamos pequeños necesitan una buena disciplina. Eso me recuerda cuando mis hijos estaban pequeños. La varita nuestra era el palito de la pintura de Home Depot. ¿Saben cuál es el palito de la pintura? Esa era nuestra varita. La pintamos y le pusimos el versículo Proverbios 22:6. Cuando enseñábamos, le enseñamos, y cuando tenemos que corregirlo, le damos su papau. Porque cuando son chiquitos es bueno que ellos entiendan esto. No un abuso, una corrección. Y me acuerdo la primera vez que yo llevé a Caleb a Home Depot, estaba en el carro conmigo, como de 4 o 5 añitos. Yo, sin saber lo que él estaba pensando, lo vi con una cara así seria. Estábamos en la sesión de pintura y le pregunté, Caleb, ¿qué te pasa? Y me dijo, papi, aquí venden muchas varitas. Y ahí en cuenta lo que estaba pasando. ¿Por qué tú disciplinas a tu hijo? Porque le amas y le quieres corregir, le quieres proteger, le quieres ayudar a aprender una lección. Pero hoy en día existe la perspectiva de, ay, tú corriges a tu hijo, ay, ¿no lo amas? No, es precisamente porque lo amo que lo corrijo. Pero hoy se ha metido una psicología. Quiero aclarar, no estoy hablando de abusar, estoy hablando de corregir. Pau, hey, Pau, eso no se hace. Pero hoy en día muchos han atribuido, ay, pero un padre que no castiga. Entonces algunos dicen, ay Dios, ¿cómo Dios va a permitir eso? Si Dios es un Dios que ama. Por lo tanto, Dios a veces tiene que disciplinarnos y corregirnos. A nadie le gusta en el momento, pero nos hace bien. Nos hace bien. Entonces, cuando está sucediendo alguna situación en la vida, a veces tenemos que preguntar, ¿sabes qué, Señor? ¿Estás llamando la atención con algo? Quiero aprender. ¿Y saben qué? Es mejor aprender con la primera y no tener que recibir un segundo papau. ¿Sí o no? Señor, muéstrame ¿qué tengo que aprender? ¿Saben por qué? Al fin de las cuentas, termino con esto. Dios quiere nuestros corazones. Él quiere que tú y yo seamos limpios y puros. ¿Y qué significa eso? Tenemos que apartarnos del pecado. Apartarnos del pecado y regresarnos a Dios. ¿Estamos dispuestos a confiar en Dios en nuestras vidas? Aun cuando significa que me va a corregir. ¿Saben cuál es uno de los problemas en la iglesia? Que hay mucha gente que no le gusta cuando se le corrige. Y un buen pastor tiene que a veces corregir. No porque no ama a las ovejas, al revés, porque quiere cuidarlas y protegerlas. Pero hay gente que cuando entra una corrección o cuando viene algo que llama la atención, hey, esto no es así. ¡Ay! Y se va para otro lado. No entendiendo que los que más te aman están dispuestos a hablarte la verdad. Hay cristianos que te dirán, ay, no tienes que ser tan santo, no tienes que ser tan extremo y fanático cristiano. ¿Pero por qué dicen eso? Porque se sienten mal cuando ven tu vida. Entonces dicen, no lo dicen porque te quieren a ti, lo dicen porque se quieren sentir mejor de ellos mismos. Ven y haz esto conmigo, ven. No escuches a esas personas. Quiero dejar esto claro. La salvación es solo por la gracia de Jesús. Y por fe de aquel que pone su fe en Jesucristo, por la gracia de lo que Jesús hizo en la cruz. Sin embargo, lo que Jesús mismo dijo es muy claro. Mateo 10:37, mira esto. Jesús hablando, Mateo 10:37 dice: si amas a tu padre o a tu madre más que a mí,
no eres digno de ser mío. Es Jesús hablando. ¿Te dolió esa? Bueno, mira esta, mira esta. Si amas a tu hijo o hija más que a mí, dice Jesús, no eres digno de mí. O sea, no has conocido realmente a Jesús. Si te niegas a tomar tu cruz, ¿qué significa eso? Que van a haber problemas y dificultades en el camino. Y a seguirme, dice Jesús, no eres digno de mí. Si te aferras a tu vida y la agarras a tus cosas, tu dinero, tu material, cosas materiales, todo, si te aferras a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida, si la rindes por mí, dice Jesús, la salvarás. El Señor dice, si amas a cualquier cosa o cualquier persona más que a mí, no eres digno de mí. Wow. Wow. Y a veces yo me pregunto si realmente entendemos esto como cristianos. ¿Realmente amas a Dios por sobre todo? ¿Really? ¿Realmente pones en la agenda de Dios primero antes que tu propia agenda? Pues es fácil terminar eso mirando unos cuantos lugares. ¿Es su palabra tu estándar o no? Porque esa respuesta es clara, sí o no, o es sí o es no. A duras penas logro que algunos traigan su Biblia a la iglesia y me pregunto si la leen. O sea, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Jugando, iglesia? Haciendo todo allá y de repente aquí, sí, ya, ahora sí estoy bien. Porque mira lo que dice, mira lo que di. No, yo lo hago a mi manera. ¿Quién dijo que lo hace a tu manera? Tú no eres Dios. Yo creo que el profeta Ageo tiene una palabra firme y fuerte para muchos de nosotros, que es despertar. No es a nuestra manera, es a su manera. No es que yo me siento bien porque mira, yo hago cosas más o menos buenas. No. Todo es basura de lo que nosotros podemos ofrecer. Especialmente cuando estamos en pecado. Necesitamos la gracia y la misericordia del Señor. No me puedo comparar a los demás. Tengo que usar su palabra como mi estándar. Yo traigo este mensaje hoy de parte del profeta Ageo para ayudarnos a poner a Dios y sus propósitos antes que los nuestros. No porque eso es injusto, sino porque eso es precisamente lo que trae bendición a nuestras vidas. Qué tremendo escuchar una alerta de parte del Señor hoy. Quiero orar 2 oraciones. La primera es para todos y la segunda será una invitación. Señor, gracias por tu palabra que hoy nos habla, nos ministra y nos reta. Te pido, Señor, que nos permitas entender tus propósitos para nuestras vidas y también te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por en tantas ocasiones poner nuestra agenda por encima de la tuya. Te pedimos perdón por no tener tu palabra como nuestro estándar. Te pedimos perdón por quizás permanecer viviendo en pecado y luego pretender ganarnos algún favor por medio de actos o cosas religiosas. Perdónanos, Señor. Nos arrepentimos de nuestros pecados, ya sea ira, ya sea odio, ya sea rencor, ya sea furia, ya sea falta de perdón, orgullo, pensamientos malignos, palabras necias, actitudes y comportamientos del mundo, carnales. Señor, perdónanos. Derrama de tu gracia en nuestras vidas. Ayúdanos a tomar pasos que nos llevan hacia ti, donde nos arrepentimos de nuestros pecados, los confesamos ante ti y recibimos de ti esa limpieza y esa purificación por medio de tu palabra que solamente. Gracias por ministrar a nuestros corazones y permítanos ser más sensibles. En nombre de Jesús. Amén.